La investigación para mí es una experiencia vital. La curiosidad más radical me lleva a preguntarme constantemente cómo funcionan los mecanismos que rigen nuestras vidas y cuál es el rol de nosotros mismos como parte de ellos. La antropología social estudia los grupos humanos y sus culturas. Es la ciencia que busca comprender la organización de las sociedades, la relación entre los valores de cada una y el comportamiento de las personas que viven en ella. Y hace todo esto desde una perspectiva muy particular, tratando de dar cuenta el punto de vista nativo, que no es más que lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace y lo que la gente dice que debería hacer. Todo esto conforma el mundo social y cultural de las personas, de los grupos, de las sociedades. A través de los años, mi oficio me ha enseñado que el alcance de nuestras investigaciones en términos sociales, políticos y morales algunas veces es una incógnita. Para lograr una mirada más rica, creo que toda forma de conocimiento debe relacionarse con otras. Es ahí donde despliega todo su potencial. Por eso creo que el cine documental puede ayudarnos a expandir nuestra comprensión de la vida social desde varios puntos de vista, proyectándolos poéticamente como huella en el tiempo de la condición humana. Este programa buscará un diálogo entre la antropología y el cine documental. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, re bien. Me alegro. ¿Qué estás leyendo sobre el ejército? Estoy leyendo un poco sobre el ejército. No sé si conoces este libro. Sí, lo conozco. Me llevó un tiempo escribirlo. Un tema sin duda apasionante, ¿no? Y abordar ese periodo, 1990-2010. Tema clave en nuestra historia.
y en nuestro presente. Vos trabajaste sobre Malvinas, de hecho. ¿Cómo llegás a Malvinas? Bueno, primero por la generación a la cual pertenezco, es algo muy cercano. Malvinas para mí es el presente. Pero un día llegó a mis manos un libro que escribió un excombatiente de Malvinas, la narración de uno de esos jóvenes que a los 18 años es llevado a combatir contra el ejército británico sin ningún tipo de preparación. Y me impactó mucho, más allá del tema de Malvinas en particular, la mirada de un joven soldado conscripto argentino sobre la guerra, ¿no? Esa mirada me cautivó muchísimo y entonces a partir de ahí lo conozco a Edgardo, comenzamos a charlar y comienzo a hacer una investigación en muchos centros de excombatientes, hablando las diversas experiencias, pero siempre de esa generación. Si bien después hablé con Balsa, con algunos ingleses también, me interesaba esta mirada de la guerra desde los jóvenes de 18 años, ¿no? Allí surgió la película y pude viajar 2 veces a las islas. La verdad que me quedé bastante malvinero, para siempre. Mi ingreso al mundo del cine tiene de alguna manera 2 vertientes. Por un lado, de muy chico, mi abuelo me enseñó a proyectar. Me fascinaban esos mecanismos, el ruido del proyector y el rayo de luz, ¿no? A los 13 años me sumé a los equipos de proyecciones de Cine Liberación. Esas proyecciones me marcaron, por supuesto, muchísimo. Y también en paralelo a esto la fascinación por la imagen, por la fotografía. De muy chiquitito estudié dibujo, pintura, sacaba fotos, me gustaba todo el proceso de revelado, cómo iba apareciendo la imagen entre los líquidos con esa luz roja. Uno cuando trabaja con un tema que empieza a meterse adentro de tu cuerpo, dentro de tu alma, y vos sabés que la única manera de curar esa enfermedad es sacarlo en forma cinematográfica. Vivimos en un mundo rodeado de todo tipo de imágenes, todo tipo de información, todo tipo de investigaciones en YouTube, en los medios, sobre todo la investigación periodística, que produce también mucha información y produce muchas imágenes sobre todo. ¿Cómo se vincula tu mirada como documentalista, como cineasta, en este universo de una multiplicidad de información, imágenes, actores que intervienen de cerca, más o menos, en un campo donde vos participás? Sí, sobre todo imágenes y esas imágenes disparadas por el sistema de fibras ópticas a todos los dispositivos, televisores, los WhatsApp que te llegan, el video. La verdad que estamos en un mundo totalmente distinto en este sentido al que vivíamos hace 8 o 10 años atrás, ¿no? Con la aparición de las redes sociales, de YouTube, cambió todo profundamente. ¿Y cómo se diferencia entonces la mirada del documental frente a este bombardeo de noticieros, de análisis de noticias? Y bueno, yo creo que lo que nos diferencia siempre es la mirada. Y cuando esa mirada da en una tecla que es poética, o para no... usemos más la palabra cinematográfica, cuando se llega al específico cinematográfico que tiene una particularidad, es como cuando suena la tecla y lográs construir una melodía, esas melodías que se transforman en memorables, que son tomadas y quedan para siempre, que son únicas. Vos podés, sobre la dictadura de Pinochet, hacer 700 y hay miles de informes, pero de repente un hombre de la sensibilidad de Patricio Guzmán hace La memoria obstinada o simplemente agarra una imagen y un detalle. Hay una película de él que se llama El botón de nácar. El botón de nácar. Y él, si vos ves la imagen, es un botón
Es un botón como este botón de nácar incrustado en un hierro. ¿Y qué es ese botón de nácar? Y cuando vos ves el documental, advertís que ese botón de nácar es una vida humana, que en Chile también ocurrieron los vuelos de la muerte, y que un ser humano fue atado a un riel del ferrocarril, a un pedazo de un riel, arrojado al mar, va al fondo del mar, y de repente de esa vida humana ese cuerpo se va desmembrando, y lo único que queda de ese cuerpo como memoria es ese botón que perteneció a su camisa, fijado en ese metal, corroído también por el fondo del mar, que un día, después de una investigación profunda, encuentran, lo rescatan, y queda como un rasgo, como un eco de la memoria, ¿no? De la memoria pasada, y está ahí presente esa vida en esa imagen. Bueno, Patricio Guzmán es uno de estos hombres que encuentra esas claves, algo que es absolutamente propio del cine, y que te permite desde esa imagen narrar una historia, ¿no es cierto? Hablar del horror, de la muerte, pero también hablar de la esencia de esas vidas. Yo creo que ahí, por ejemplo, en ese caso tenés uno que logró dar en esa tecla del cine y de la poética cinematográfica. ¿Se enseña a investigar para hacer documental? ¿O es algo propio de la curiosidad de la persona, del contacto con maestros o oficios? Yo creo que hay muchas herramientas, incluso de otras disciplinas, donde podés aprender una serie de técnicas propias de la antropología, de la sociología, de la historia, que te van a ser muy útiles. Lo que pasa es que en la traducción de esa investigación, en nuestro caso, es una traducción para el específico fílmico, que está hecho de tiempo, de imágenes y de sonidos. Entonces, esa investigación que es esencial, su destino es otro. Es el destino de la pantalla, es el destino de los parlantes, y es el destino de la sala de cine o del sillón de quien está contemplándolo vía Netflix o alguna de estas nuevas plataformas, ¿no? ¿Ese destino lo tenés en mente? En mi caso, para mí es fundamental el espectador. Yo pienso permanentemente en el espectador. No estoy haciendo esta obra para mí, sino para un espectador. Sí, pero Tristán, ¿para qué espectador? ¿Para un chino? ¿Para un vietnamita? ¿Para un francés? ¿Para un argentino? Bueno, yo creo que el cine es y debe ser masivo, y que la obra que estamos generando debe ser comprensible y comprensiva para la mayoría. Y me he dado cuenta que cuando uno narra y narra desde la profundidad, desde la honestidad, y teniendo esto en cuenta, que está narrando para otros, llegás claramente a esos públicos, ¿no? Por suerte mis películas se han presentado en el mundo entero, y por ejemplo, Iluminados por el Fuego, Malvinas, se han conmovido desde ingleses, norteamericanos, rusos,
porque por la clave, digamos, en la cual está desarrollada la obra, ¿no? Pero yo sí pienso, te diría, fundamentalmente en el espectador. Yo creo que el arte puede llegar a lugares del individuo, del alma humana y también de la sociedad donde solamente el arte puede llegar. Hay lugares donde solo se puede llegar con la poesía, hay lugares donde solo se puede llegar con la música, con la pintura, con el teatro. Y esas expresiones también funcionan a veces como catarsis, ¿no? Como catarsis para el ser humano, para el individuo y como catarsis para la sociedad. Creo que en el cine que he hecho a lo largo de mi vida, recordaba una frase de Esculpir en el tiempo que habla de lo terrible encerrado en lo bello y lo bello encerrado en lo terrible. Creo que eso me ha marcado mucho, ¿no? ¿Cuán importantes es la agenda social, política, económica del momento para vos a la hora de decidir voy a hacer un documental sobre tal o cual tema? Más allá de que sea un tema que esté ocurriendo o un tema histórico. Mira, yo la única película que hice así de urgencia y porque de alguna manera sentí particularmente que la realidad me la imponía, es la de Santiago Maldonado. Todos mis trabajos anteriores, siempre, tanto en ficción como en documental, sí abordan temas de la realidad argentina, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra memoria, pero siempre está ese tiempo transcurrido que te permite un prisma para mirar desde otro lugar, ¿no? Y para que la reflexión sea más profunda, más intensa, la posibilidad de estudiar y de analizar y no de tener que ir narrando mientras los hechos ocurren. Y después si me preguntabas por qué Cortázar, por qué el Che, por qué Borges, por qué Evita, son circunstancias, o por qué Malvinas, son circunstancias distintas donde hay varios factores y también uno de los factores es el azar, ¿no? Cortázar decía que a veces el azar hace bien las cosas y de repente también está presente el azar. Hay un joven, como te decía antes, que decide escribir en un momento particular sus memorias de guerra y ese libro llega a tus manos y lo abrís y lo empezás a leer y te conmueve. No hay un análisis bueno, a ver, el tema hoy de Malvinas, pasados tantos años, no. Hay cosas que tienen que ver también con la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad se forma en el mundo disciplinario y en buena parte se nutre de otros mundos. Empezamos un recorrido sin saber qué es lo que vamos a encontrar. Esa búsqueda también supone ir al encuentro de esas realidades y dejarse sorprender por lo que uno va encontrando. Es más importante, más interesante y más enriquecedor para el trabajo antropológico como para el cine documental lo que uno va descubriendo en ese recorrido que lo que uno puede anticipar de antemano. ¿Cómo surge tu idea de hacer El Camino de Santiago? No surge como una idea, o sea, es una película totalmente distinta a la que yo he realizado antes
Cuando llegan acá a Buenos Aires los primeros rumores de que hay un desaparecido, apenas escuchamos por primera vez el nombre Santiago Maldonado, un grupo que no nos conocíamos entre nosotros, sí lo conocía al productor Jorge Devoto, a Darío Grandinetti, a Daddy Brieva, pero no mucho más. Nos juntamos con la idea de hacer algo, no de hacer una película, sino de hacer algo para desde lo audiovisual, por un lado, sumarnos al reclamo de aparición con vida, y por otro lado ponerle imágenes a una historia que las únicas imágenes que habían eran de los medios hegemónicos, con muchas falsas informaciones, ¿viste? Y la distorsión habitual. Y no sé, esas cosas que se dan un poco por azar, por impulso, por bronca también. A la semana ya estábamos filmando ahí en el sur. Y empezamos a editar. Se interesa C5N por ese material, el programa del gato silvestre. Se interesa la web de Página 12. Y lo primero que empieza a aparecer son micros de 3 minutos más o menos, que van contando lo que iba aconteciendo en esos primeros días, ¿no? Allí conocimos a Sergio, a Andrea, a todos los protagonistas de las distintas comunidades, pero la verdad que no teníamos la idea de hacer una película. Recién cuando el 17 de octubre aparece un cuerpo flotando en el río, a los pocos días se confirma que es el cuerpo de Santiago, ahí sí, viendo que teníamos material desde esos primeros días, viendo toda la información que había y viendo también el intento del gobierno de Macri de cerrar el caso diciendo yo tenía la verdad, Santiago Maldonado se ahogó, acá no pasa nada, ahí sí nos ponemos a trabajar en el documental. Pero al principio no hubo ninguna idea de mi parte de hacerlo, ¿no? En el documental está muy presente la intención de vincular el caso de Maldonado con una historia más larga que tiene que ver con la tierra, la situación de los grupos indígenas, la extranjerización de la propiedad de la tierra. Como te digo, es una película así de urgencia, de emergencia, ¿viste? Pero sí, claramente tomamos cabal conciencia que era una vez más el tema de la tierra, y por eso la necesidad de ir para atrás, y de la película finalmente es una película sobre Santiago Maldonado, pero no lo toma como un eslabón aislado, sino como parte de esa cadena, de esa historia, y nos parecía sustancial llegar a ese inicio, a ese mojón de nuestra historia, de la mal llamada campaña o conquista del desierto, y nos parecía muy interesante que la otra parte fuera contada no por la voz en off que también lo hace Darío Grandinetti, sino por los propios habitantes de la comunidad, ¿no? Y para mi sorpresa lo narraron, por un lado espontáneamente, es una narración que no fuimos a buscar, sino que encontramos. Y me llamó la atención con la claridad conceptual que hicieron toda esa narración, ¿no? Lo que a mí me interesa es desplazar los modos en cómo vemos nuestra propia sociedad. Y creo que la antropología es la disciplina que permite producir ese movimiento, ese desplazamiento. Un nuevo modo de mirar la vida social que permita desnaturalizar lo que se presenta como del sentido común. Lo que tengo ahora es la necesidad de poder transformar al conocimiento de las ciencias sociales en un dispositivo narrativo. El encuentro entre la teoría y un campo empírico concreto transformado en una narración, yo no la tenía presente cuando empecé a hacer antropología. ¿Cómo se cultiva esa sensibilidad? Te lo pregunto como
como director de una carrera de antropología, que me parece central eso, cómo se cultiva, cómo se forma, cómo se educa esa mirada, que es tan importante porque uno si no puede pasar años en un barrio, en una tribu, en un grupo, recopilando, haciendo toneladas de entrevistas, ¿y qué hace con eso? Y no lo ves. Y no lo ves. Y no lo ves. Pasa. Y pasa y no lo ves. El ser muy riguroso en el trabajo que haces, en la parte científica que tiene el trabajo que haces, y después estar abierto con todos los sentidos a la realidad que se te presenta, ¿no? Y saber que a veces es más contundente, bello, preciso, llegar a esa realidad desde una imagen que puede ser el musgo en el ladrillo a hacer una cosa explícita y brutal desde el comienzo, ¿no? Creo que son esas las claves, pero por supuesto el formarnos y el sacar lo mejor de nosotros. Hay un punto cuando yo doy clases, vos podés enseñar muchas cosas, pero hay un punto, es que es como llegar a esa imagen, es como abrir, ¿viste? Como correr el velo o como abrir la cerradura donde está el coso. Bueno, el único que tiene la llave para la cerradura es el propio investigador, es el propio artista, es el propio cineasta. Y desde manejar esa clave es que logra correr el velo. Ah, mirá lo que me están mostrando, se trataba de esto. Se trataba de esto. Por eso la mejor definición de cine es la de Tarkovsky, esculpir en el tiempo, esculpir en el tiempo. La escultura tiene volumen y él te propone esculpir en ese desarrollo de tiempo, ¿no? En esos minutos que vos estás sentado así en una pantalla. Llegar a lo esencial, llegar a lo esencial, llegar a la esencia de las cosas.